Carlos, muchas gracias. Un súper abrazo para ti, para Beatriz y para toda la junta directiva de nuestra fundación también, que también nos permite este espacio y estos temas tan maravillosos. Y así es, María Estela Gómez nos escribe por ahí que gracias por permitirnos este espacio maravilloso a niños y viejos. ¿Por qué? Porque este espacio, chicos, es para los niños desde los 0 años hasta los 177 años. O mentira, no, desde los 0 años hasta los 257 años, porque esto es para que vivamos la historia maravillosa. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Pues aquí estamos viendo gente que se nos está conectando: Francisca, Julio, de nuevo Carlos, de nuevo Irma, Carlos, Luciana, Gabriela, todos los que se van conectando a este maravilloso programa. Aprovecho para no se les olvide que esta tarde a las 4 de la tarde vamos a hablar sobre un barniz maravilloso. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es un barniz? Es un elemento muy bonito que hace que las cosas queden lindas. Es como una pintura que quede muy bonita y se utiliza desde la época precolombina. Y eso vamos a hablar esta tarde a las 4 de la tarde, algo que se llama el mopa mopa, el barniz de pasto, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Imagínense, y Álvaro José Gómez, Eduardo Muñoz y Lidia Inés Muñoz nos van a comentar de este maravilloso programa. Pedro León, buenos días, bienvenido a este programa también. Aprovecho para mandarle un saludo a la Fundación Ronald McDonald, que también siempre nos ve, nos acompaña, al Colegio New School en Medellín, al Colegio Graciela Cano también, al Liceo FESAN, que también siempre nos acompaña. ¡Wow! Es maravilloso. Aprovecho también para mandarle un saludo muy especial a muchos países que últimamente nos han acompañado, por ejemplo, que nos venden de Bolivia, desde Argentina, desde Honduras, desde México, desde Brasil, y de ciudades, por ejemplo, como Bogotá, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Cali, Medellín. Imagínense toda esa cantidad de sitios maravillosos, de gente que quiere aprender de la historia y de niños y grandes que queremos aprender de la historia. Pues bueno, chicos, sin más ni menos, vamos a comenzar a hablar de esta época maravillosa, maravillosa, que se llama la colonización. Imagínense, hoy vamos a aprender qué significa ese término y por qué es tan importante y tan maravilloso. Claro, Pedro, y de Armenia, Quindío, también nos están llamando y nos están diciendo que los saludemos. Pues un abrazo muy, muy grande a toda la gente de Armenia y del eje cafetero, de Pereira y de Manizales. Bienvenidos a este programa, que este programa de verdad es para ustedes. Y como decía Maristela, es una oportunidad maravillosa para que todos aprendamos historia. Pues yo tengo una cantidad de elementos aquí. No se imaginan que, miren, tengo unos barcos por acá que son algo que se llamaban las carabelas, imagínense, y ya lo vamos a ver, y eran herramientas de poder militar y de defensa. Tengo por aquí un mapamundi, que es como un sol que está prendido. Imagínense, por aquí tengo a Simón Bolívar, que también lo tengo por aquí atrás arriba, y aquí atrás tengo a Marco Aurelio. ¡Wow! Imagínense. Y por acá tengo a Cristóbal Colón. Miren esta foto y este muñeco de Cristóbal Colón. Y por acá tengo a un indio muy importante que se llamaba Moctezuma, que era un cacique realmente importante y que ahora vamos a hablar de él también. Y miren, por acá tengo a Napoleón Bonaparte y también les voy a hablar de él. Y este caballito, también vamos a hablar de él, imagínense, el caballo de Troya. Y también tengo estos dos guerreros medievales que ya vamos a escuchar algo maravilloso. Pues chicos, para poder entender el proceso de colonización, tenemos que remontarnos muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás. Pero vamos a entender lo siguiente y quiero que me escuchen con esta música que voy a poner. Escuchen. Resulta y pasa lo siguiente. Y aquí está el rey montado en este caballo azul. Y está el rey montado en este caballo amarillo. Y ellos dos van a tener una batalla. Es una batalla casi que mortal. No se imaginan la batalla que van a tener. A ver, vamos a bajarle un poquito aquí al sonido para que me puedan escuchar. Y entonces, en esa batalla mortal que tiene el rey que está montado en este caballo azul con el amarillo, pues ellos van a batallar y se van a dar entre ellos con el escudo, y el uno se defiende y el otro lo ataca con esta espada que tiene larga. Imagínense, y pues puede llegar un momento donde uno llega y tumba a este otro caballero, y este caballo
se queda sin caballero y el ganador es este del lado azul. Pues chicos, imagínense que así son las conquistas que había antes. Inclusive las guerras se hacían así, a caballo. ¿Y qué pasa? Pues el ganador, que era este rey, que estaba el de territorio azul, pues resulta que se quedaba con todo el territorio amarillo. Imagínense. Hola, Julieta, veo a Julieta Mezquita. Bienvenida, Julieta, qué bueno que nos acompañas. Un saludo para ti. Y bueno, maravilloso, Pedro León, el guía profesional de turismo desde la ciudad de Armenia. Bueno, les sigo contando. Entonces, imagínense, chicos, que este rey que iba en este caballo y que le ganó al amarillo, pues ese rey se quedaba y vencía y se quedaba con todo el territorio de los amarillos, porque vencía en la batalla. Y entonces, ¿qué significa quedarse con el territorio de los amarillos? Pues que se quedaba con la gente, con sus construcciones, con todo el pueblo e inclusive con su cultura. ¿Pueden creerlo? ¿Qué es la cultura? Es lo que cocina la gente, lo que piensa la gente, todo. Ese rey tenía unos derechos importantes por haber ganado y por haber vencido en la batalla. Imagínense. Y entonces las batallas ocurren desde hace muchísimos, muchísimos años. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado o han oído hablar de los egipcios, del imperio egipcio? ¿Sí? Bueno, pues era un imperio muy importante. Y otro, por ejemplo, que se llama el imperio griego o el imperio heleno. ¿Han escuchado hablar de él? Otro, por ejemplo, que se llama el Imperio Romano. Otro, por ejemplo, que ya esos que les acabé de decir, como los romanos y como los egipcios y como los griegos, eran de carácter político. ¿Por qué, chicos? Porque los políticos y los reyes eran los más importantes. Y los faraones, por ejemplo, ¿cierto? Eran los jerarcas más importantes. Pero también hubo imperios religiosos, o hay imperios religiosos. Podemos hablar del imperio del judaísmo, que también tuvo una expansión importante, o el cristianismo, o el islam, o el budismo. Todos esos, chicos, son imperios supremamente importantes. Y cuando conquistaban unos territorios y unas tierras, pues ellos se adueñaban de su cultura. Imagínense, eso pasaba en la época antigua, ¿sí? Donde, como les digo, aparecían este tipo de personajes montados a caballo. Entonces, si yo quería conquistar un territorio, yo me iba y me montaba en mi caballo y tenía todos los seguidores y les decía, vengan mis valientes, vamos a derrotar a esos del otro territorio para quedarnos con este territorio. ¿Cuál era el objetivo, chicos? Expandir mi territorio. Imagínense eso, expandir mi territorio. Es como quien dice, si yo tengo una casa y yo compro otra casa, ¿cierto? Y la uno, pues tengo dos casas. No, tengo una sola casa, pero más grande. Así significa expandir el territorio. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que Colombia se hiciera también con Venezuela y con Panamá y con Ecuador y con Brasil. Pues no seríamos muchos países, sino que seríamos una sola nación grande. Pues chicos, los reyes antes, eso era lo que hacían. Eso significa un proceso de conquista para poder vencer. Pues imagínense, chicos, que en esos procesos de conquista, donde habían muchos caballeros y muchas personas montadas a caballo con muchas armas y también muchos barcos navales, por ejemplo, para poder derrotar al enemigo, chicos, pues había personas supremamente importantes que conquistaron muchos territorios. El proceso de colonización española a nosotros no fue el único. Ojo con esto, chicos. No fue el único. Hubo muchísimos, muchísimos procesos de conquista. ¿Por qué? Porque así es la historia de nosotros como humanidad. Entonces, cuando ustedes le hablen de que el proceso de la colonización española es el único, olvídense, hubo muchos. Y allá había, por ejemplo, ejércitos muy poderosos, con muchas embarcaciones y también con armas supremamente importantes. ¿Saben como cuál? Miren, como esta.
como una espada, por ejemplo. Esta es una espada templaria. Miren la cruz en la punta, ¿cierto? En el mango, en el mazo. ¡Wow! Claro, esta es una espadita chiquita. O sea, yo no voy a coger así, le voy a hacer, ¡ay! No, esta es una espadita chiquita, ¿cierto? Pero eran espadas de verdad y grandes y con armaduras impresionantes. Y por ejemplo, miren el casco de este muñeco que tengo aquí. ¡Wow! Entonces, a eso se le llamaba, chicos, los ejércitos de los imperios. Y habían personas supremamente importantes en ese tipo de imperios. Por ejemplo, este chico que me acompaña acá era un cacique supremamente importante y tuvo un imperio muy grande. Ese cacique se llamaba Moctezuma. Imagínense. Y él también conquistó muchas tierras aquí dentro de América, en la zona de Centroamérica, es decir, por donde queda México, Guatemala, Belice, Honduras. Y él también conquistó muchísimos territorios. Otro que también conquistó muchos territorios, chicos, fue este que yo veo por aquí. Miren, este barbudo, ¿se acuerdan que hablamos de él? Marco Aurelio, el barbudito que tenemos, que nos enseñó de un libro que se llama Meditaciones. Y también, por ejemplo, hubo un egipcio supremamente importante que se llamó Ramsés II. Imagínense, Ramsés II también fue un faraón que también conquistó muchos territorios y, por ejemplo, venció a una comunidad muy grande que se llamaba los hititas. ¡Wow! ¿Pueden creerlo? Los hititas. Entonces, cuando hablemos de colonización, cuando hablemos de conquista, chicos, vamos a hablar de muchísimos años, porque así ha sido siempre la cultura de nuestra humanidad. Por ejemplo, uno que se llama Carlomagno. Oh, chicos, cuando hablemos de esa palabra que dice magno, significa el grande o magnánimo, o sea, Carlos el Grande. Carlo Magno. Y también hubo uno que se llamó Ciro Magno, o sea, Ciro el Grande. Y hubo otro también que se llamó Alejandro Magno. Entonces hubo Carlo Magno, Ciro Magno, Alejandro Magno y también, por ejemplo, este señor que ustedes ven ahí. ¿Quién sabe cómo se llama este señor con ese gorrito tan bonito? ¿Quién sabe cómo se llama ese señor? A ver, ¿quién sabe? Mírenlo, mírenlo, mírenlo más cercano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién se arriesga a decir? Se llama Napoleón. Muy bien, Carlos, muy bien. Pues Napoleón, chicos, también fue un imperialista y tuvo muchísimos procesos de conquista y colonización, que ya vamos a aprender muy bien qué significa eso. Y hubo un señor, chicos, un señor también que se llamaba Adolfo, y que tenía un bigotico parecido al mío, Adolfo, que fue el último emperador o imperialista en una época hace muy poquito. Se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, imagínense. Él también, chicos, fue una persona que tenemos que estudiar y que tenemos que tener en cuenta en nuestra cabeza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él también quiso colonizar unas tierras, también quiso conquistar unas tierras, ¿cierto? Chicos, aquí no vamos a hablar de la manera como se conquista y cómo se coloniza, porque es un proceso natural en la historia de la humanidad. Bueno, entonces, imagínense, vamos a resumir hasta ahora. ¿Se acuerdan que habían unos montados el rey azul por acá en este caballo y llegaba y vencía a este que estaba aquí y lo vencía con su arma y él se quedaba, ese rey, se quedaba con su territorio y se quedaba con su arquitectura y se quedaba con sus costumbres y su cultura? A eso se le llama proceso de conquista. Mucho cuidado. Entonces hubo imperios como los egipcios, como los griegos, como los romanos, en el judaísmo también, en el cristianismo también, en el islam y en el budismo, para expandir maravillosos territorios. Listo, a eso se le llama el proceso de colonización. Pero antes vamos a entender tres palabras. Tres palabras. Primero, les voy a hacer una pregunta, chicos, los que están ahí. Por ejemplo, veo que Julieta o que Luciana y Gabriela quieren contestarnos. ¿Qué significa la palabra descubrimiento? ¿Qué significa? ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, chicas, anímense a contestar. ¿Qué significa la palabra descubrimiento?
¿Qué significa cuando yo descubro algo? ¿Qué me pueden decir? Muy bien, descubrir. ¿Y qué significa descubrir? Luciana y Gabriela. Perfecto, súper bien. Es ver algo que yo no había visto, ¿cierto? Pues chicos, la palabra descubrimiento o descubrir exactamente, como dice Luciana y Gabriela, significa encontrar. Porque si yo voy a descubrir algo, significa que yo tengo que buscar para encontrar. Entonces, significa quitar la ropa, quitar las vestiduras, quitar lo que hay ahí para yo poder ver el interior. Por ejemplo, chicos, ustedes han visto cuando hay un espejo, que uno se mira al espejo y de pronto uno se ve por aquí un suciecito. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues me tengo que ir a lavar inmediatamente. Eso se llama descubrir. Me descubrí que tengo un suciecito. Entonces me tengo, por ejemplo, chicos, yo tengo ahorita aquí, me picó un zancudo. ¿Pueden creer? Y solamente me lo descubrí por un espejo. Imagínense. Eso se llama descubrir, es encontrar algo que uno no ve. ¿Ok? Entonces imagínense, después del descubrimiento viene una parte que se llama la conquista. Y la palabra conquista significa adquirir por siempre. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Romeo conquistó el corazón de Julieta? ¿Se acuerdan de eso? Romeo estaba tan enamorado de Julieta que conquistó su corazón, es decir, que hizo el corazón de ella como de ella, como de él, o sea, lo hizo para siempre. ¡Wow! ¡Qué romántico! Imagínate cuando uno le dice a una persona, es que yo te conquisté tu corazón, ¿cierto? Entonces, primero tenemos descubrimiento, encontrar, buscar, ver, descubrir, poder entender qué es lo que está. Luego sigue la palabra conquista, que es hacer mío. Yo te hago parte de mí. Eso significa conquistar. ¿Ok, chicos? Si yo tengo un lenguaje, si yo hablara, por ejemplo, una lengua nativa, ¿cierto? Y yo conquisto a otra persona, pues yo le enseño a esa persona mi lengua nativa. ¿Para qué? Para que nos podamos comunicar. Porque si no, no nos podríamos comunicar. Ustedes se imaginan, si yo tuviera, por ejemplo, una novia que hablara ruso, entonces yo le diría, oye, ¿cómo te llamas? Y ella me contestaría, ¿pueden entender? Yo no entendería qué es lo que ella está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que conquistar a esa persona para que pueda hablar mi idioma y nos podamos entender. Y finalmente, chicos, viene una palabra mágica que se llama colonización. ¿Y qué quiere decir? Colonización significa territorio. Ojo con esto, ¿cierto? Y es un territorio que yo conquisto, que yo hago mío, pero que yo no pertenecía a ese territorio. Es decir, vamos al ejemplo otra vez de la novia que yo tengo que es de Rusia. Pues primero yo la descubrí porque me pareció muy linda y después conquisté su corazón, ¿sí? Y después de conquistar su corazón, chicos, pues entonces conquisté su idioma, es decir, le dije a ella, pero tienes que hablar español, tienes que hablar castellano, por Dios. Y después de hablar castellano, chicos, pues yo la colonicé, es decir, comenzamos a hacer cosas juntos, comenzamos a hacer cosas, inclusive yo me la traigo de allá de Rusia, de donde ella está viviendo, que hace mucho frío, y me la traigo para Colombia. Eso significa, chicos, colonizar. Recordemos, son tres palabras diferentes. Primero, descubrimiento. Segundo, conquista. Y tercero, colonización. Vamos a repetirlas, chicos, allá en la casa. Primero, descubrimiento. Segundo, conquista. Y tercero, colonización. Otra vez, descubrimiento, conquista, colonización. Muy bien, Luciana y Gabriela veo y Julieta también están súper juiciosas. Y yo veo que todos estamos aprendiendo. Entonces, primero, descubrimiento. Segundo, conquista. Y tercero, colonización. Pues chicos, imagínense lo siguiente. Los egipcios colonizaron el centro de África. Llegaron hasta casi hasta el sur, hasta el sur.
en un imperio muy grande. Los mesopotámicos, que eran una cultura muy antigua, pues casi que colonizaron todo Oriente Medio y gran parte de Asia. Y por ejemplo, los romanos, chicos, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de los romanos, aquellos que tenían como una escoba en la cabeza, esos soldados maravillosos? Pues ellos colonizaron todo el Mediterráneo, todo el mar Mediterráneo. ¡Wow! Y también, por ejemplo, los ingleses no solamente conquistaron a los franceses, sino que los franceses también conquistaron a los ingleses. Imagínense, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Es un proceso maravilloso de la historia de la humanidad. ¿Ok? Entonces, y así los italianos a los españoles y los portugueses a los africanos y los chinos también llegaron al Perú. Imagínense, ¿pueden creer? Cuando uno va al Perú, uno encuentra gente con los ojitos así, parecidos a los chinos. Imagínense pasando todo el todo el Pacífico para llegar a Perú, desde China. Pasaron todo, miren, miren, todo esto, llegaron por aquí y que andaron por acá, hasta que llegaron por acá, a Perú. Imagínense, chicos, es impresionante todos los procesos de conquista y de colonización. Recordemos, primero, descubrimiento, segundo, conquista y tercero, colonización. Primero, descubrimiento, conquista y colonización. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Qué dibujos tan maravillosos los que me están mostrando por ahí. Pues chicos, resulta que de todo esto había un señor por allá muy importante, que es este chico que yo tengo acá. Miren, se los muestro. ¡Ay! Se me cayó el cuadro. Y miren, este que yo se los muestro aquí. Este señor... Sí, perfecto, muy bien, Andrea, es Cristóbal Colón. Mírenlo, aquí lo tengo, con su estandarte, que es el almirante de los mares del Atlántico y el virrey de las Indias, el más importante. Pues Cristóbal Colón, aquí como lo ven ustedes y como lo tengo yo, ¿cierto? Este Cristóbal Colón era un señor supremamente soñador. ¿Se acuerdan cuando alguna vez hablamos de Cristóbal Colón? ¿Cierto? Que era un señor supremamente soñador. Pues resulta, chicos, que Cristóbal Colón quería llegar a China en un momento donde solamente se conocían 3 continentes: Europa, África y Asia. Todavía no se conocía el continente de América y tampoco el de Oceanía. Imagínense, solamente 3 continentes: Europa, Asia y África. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Pues Colón quería llegar al Asia por el otro lado, porque todo el mundo desde acá se iba para Asia por el mismo lado, pero Colón decía: es imposible, yo voy a llegar por el otro lado y voy a llegar a las Indias. ¿Y saben qué, chicos? ¿Saben qué? Él había guardado unos escritos de Marco Polo que decía que habían casas con los techos de oro. ¡Wow! Imagínense, que casas con los techos de oro. Entonces, Cristóbal Colón fue donde los reyes católicos Fernando e Isabel y les pidió que por favor le ayudaran. Y entonces el rey Fernando y la reina Isabel le ayudaron con dinero para poder hacer las 3 carabelas. ¿Se acuerdan? La Pinta, la Niña y la Santa María. Y pues chicos, resulta que Colón iba en las 3 carabelas cuando de pronto, ¡pum!, se chocó con un continente, pero él no sabía que era un continente nuevo. Él lo que pensaba era que ya había llegado a ese oriente, a las Indias, a una isla que se llama Zipango, es decir, Japón. Imagínense. Entonces Cristóbal Colón se puso muy contento y entonces empezó el proceso de conquista. Imagínense, pero nunca supo Cristóbal Colón que había llegado y había descubierto un nuevo continente. Por eso, chicos, se llama el descubrimiento, porque para ellos y para Cristóbal Colón solamente existían 3 continentes: Europa, África y Asia.
Ellos no sabían que había otro continente acá con maravillosas culturas también, ¿cierto? Todavía no se le había llamado América, imagínense, todavía no. Por eso se le llama el descubrimiento de América. Es muy importante que entendamos este concepto, chicos, porque para ellos, para los españoles, para los castellanos, para Cristóbal Colón, eso fue un descubrimiento. Entonces, imagínense, como decía Luciana y Gabriela, pues para Cristóbal Colón encontró un nuevo continente, ¿cierto? Fue un tiempo después, un tiempo más adelante, que lo nombraron América en honor a un viajero muy importante que se llamaba Américo Vespucio. Imagínense, por eso nuestro continente se llama América, porque había un cartógrafo, que es la persona que hace esos mapas maravillosos, que se llamaba Américo Vespucio. Pues chicos, ¿se acuerdan que hablamos de 3 palabras supremamente importantes? La primera era ¿cuál? Descubrimiento. La segunda ¿cuál? Conquista. Y la tercera, colonización. Pues resulta, chicos, que los españoles ya habían llegado acá y habían descubierto, y luego vino el proceso de conquista. ¿Se acuerdan? Yo conquisto tu corazón. Entonces, los españoles comenzaron a entablar una relación con todas las culturas indígenas que había acá. Imagínense, ¿se acuerdan? Son muchas culturas. Por ejemplo, los mexicas. Los mexicas eran una cultura indígena muy importante. Los caribes, los motilones, por ejemplo, los quimbayas, los incas, los mapuches, que son lo que hoy se llama Chile. Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los nutivaras. Imagínense, ustedes, las que han escuchado, por ejemplo, en Medellín, hay un cerro muy importante que se llama el Cerro Nutibara. Tienen honor a esa cultura nutibara. Los quechuas, los muiscas, por ejemplo, los que han ido al Museo del Oro en Bogotá, pueden encontrar temas como los muiscas. ¿Y saben qué, chicos? Pues entonces los españoles empezaron a enseñarle a esta gente en ese proceso maravilloso de la colonización, empezaron a enseñar muchas cosas. Por ejemplo, la escritura, la religión, la lengua. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que para yo poder comunicarme con mi novia rusa, yo le tenía que enseñar a mi novia rusa español? Porque si no, yo nunca iba a ser capaz de hablar con ella. Imagínense, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Pues esto es un proceso de colonización. Yo le enseño a otras personas mi cultura y así sucedió. Pues resulta, chicos, que en una ciudad pequeñita de España que se llamaba Granada, allá los reyes eran muy importantes y por eso, chicos, a este nombre a nosotros nos empezaron a llamar la Nueva Granada. ¡Ojo con eso! La Nueva Granada. O sea, no nos llamamos Granada, sino la Nueva Granada. Es muy importante. Entonces, en España, chicos, estaban los reyes. Y como era tan lejos, porque había un océano importantísimo, pues entonces ellos tenían que nombrar un virrey, que era nuestro jefe en ese momento. Y ese virrey, chicos, el primer virrey de las Indias fue Cristóbal Colón. Y además también tenía el título de almirante de la mar, imagínense. Y entonces, pongan atención a este tema que sigue, que es muy lindo. El proceso de colonización, chicos, comenzó con 4 temas supremamente importantes. 4 temas supremamente importantes. El primero era la religión. Los castellanos, o lo que hoy llamamos españoles, construyeron iglesias, construyeron colegios, construyeron universidades acá. Imagínense qué tan maravilloso es eso. Y nos trajeron la literatura, las matemáticas, la escritura. ¡Wow! ¿Pueden creerlo? Entonces nos empezaron a enseñar la religión que ellos tenían, que era la religión católica. Aquí habían muchas tribus indígenas con muchas otras religiones que también eran muy importantes. Pero recuerden,
para poder entender un proceso de conquista, yo tengo que conquistar el corazón de otros, chicos. Entonces, vamos a hablar del mismo lenguaje, es decir, vamos a creer en lo mismo. Luego viene la arquitectura. Imagínense, los españoles, chicos, vinieron acá a América a hacer muchísimas ciudades. Por ejemplo, México. Por ejemplo, el Darién, Santa María del Darién fue una población bien importante. Por ejemplo, Santa Fe de Bogotá, Villa de Leyva, de donde sale nuestro famoso nombre de la Fundación Festival Internacional de Villa de Leyva, que muchos de ustedes conocen por ser una ciudad colonial. Imagínense, estamos aprendiendo la historia de la colonización, entonces también hay arquitectura colonial. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo esto? Que en esa arquitectura colonial los españoles nos enseñaron a hacer plazas, las plazas más importantes y son los parques más importantes. Por ejemplo, en Bogotá hay una plaza maravillosa que se llama la Plaza de Bolívar, ¿sí? Y esa Plaza de Bolívar, chicos, allá está el gobierno, allá está la iglesia, allá están los políticos y es donde se reúne la gente más importante. Y también nos trajeron algo maravilloso que eran las casas y empezar a hacer murallas, por ejemplo, para poder defender. Ustedes saben cómo, por ejemplo, se construyó Cartagena de Indias con murallas. Entonces, chicos, la religión, la arquitectura y el lenguaje. En ese momento, España no se llamaba España, sino que se llamaba Castilla. Y cuando vinieron acá, maravillosamente nos empezaron a enseñar a hablar castellano. Se llama Castilla y castellano era el lenguaje. Miren este libro es supremamente antiguo. Este libro es del año 1500, pueden creerlo, y les voy a leer cómo hablaban en esa época. Escuchen esto, chicos. Miren, por supuesto, don Conde del Real, el señor don Francisco Quevedo, que viene a tomar posesión de estas magnánimes tierras, el ilustre y excelentísimo varón de la provincia de Madrid, en este nuevo futuro virreino de las Indias. Imagínense cómo hablaban en esa época. ¡Qué maravilloso! Por eso hay que tener estos libros antiguos y hay que cuidarlos mucho. Es muy bonito tener estos libros, chicos. Entonces, volvamos. Religión, arquitectura, lenguaje y otra cosa muy importante que se llama el arte. El arte. Y en ese momento, chicos, nos trajeron una cosa que se llama el arte sacro. Es decir, cuadros, esculturas, pinturas en murales. ¡Wow! Como por ejemplo, miren este libro que tengo aquí tan bonito de las vírgenes. Miren qué tan hermoso. Miren qué belleza. Y por ejemplo, miren este monjecito que ustedes ven aquí. Es un borrador que yo tengo. ¡Wow! Entonces toda esa escultura y todas esas pinturas también nos lo trajeron los españoles. Es maravilloso. Los procesos de colonización son muy importantes. Chicos, es muy importante. Entonces, yo les recomiendo, cuando ustedes vayan a una iglesia antigua, donde ustedes estén, miren en las paredes, miren en su arquitectura, miren qué cosas maravillosas puede tener. Ahora bien, chicos, imagínense que, por ejemplo, el imperio de los romanos duró 600 años. ¿Pueden creerlo? 600 años. El de los egipcios, chicos, duró 3000 años. ¡Wow! Eso es demasiado. 3000 años. Y el imperio de los españoles duró 300 años. En América, los españoles nos colonizaron durante 300 años, haciendo ciudades, haciendo cultura y muchas cosas. ¿Y qué pasa? Hasta que llegó, chicos, una época que la llamamos la época de las revoluciones. Imagínense, la época de las revoluciones. En el mundo hubo la revolución industrial, la revolución del siglo de las luces, la revolución de Estados Unidos, la revolución de México, de Francia. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Y aquí comenzó también una revolución maravillosa que se llamó los comuneros. Y era que ya no queríamos que fueran los reyes de nosotros, ya no queríamos que los españoles fueran esos reyes. Entonces, ¿qué pasó? Unas personas supremamente importantes de la época de la colonización, pero que eran criollos, eran de acá. Miren,
Francisco Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, Benjamín Franklin, George Washington y Agustín de Iturbide. Ellos todos empezaron una revolución libertadora. ¿Contra quién? Contra los españoles, contra los franceses, contra los ingleses, contra los holandeses y contra todos aquellos que finalmente, chicos, nos habían colonizado. Por eso, nuestra tierra moderna es muy joven y tenemos más o menos 200 años de la modernidad, cuando arrancamos a llamarnos prácticamente Colombia. Imagínense. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final. Aprovecho para saludar por aquí que nos están dando un saludo maravilloso del Colegio Integral del Huerto desde Mendoza, Argentina. ¡Wow! ¿Pueden creerlo? Nos ven desde Argentina. Un saludo inmenso, Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en este programa tan maravilloso. Un saludo a todos los niños que están por allá, porque todos somos una sola nación. Espero, chicos, que hayan entendido muy bien el proceso de esas tres palabras. Recordemos, descubrimiento, conquista y todo el proceso mágico de la colonización, que hablamos de la religión, del lenguaje, de la arquitectura y del arte. Nos trajeron esas cosas para todos. Imagínense qué maravilla. Chicos, preparaos, saquemos una hoja porque vamos a pintar, ¡wow!, una ciudad colonial. Imagínense, las otras veces hemos dibujado personas importantes. Pues chicos, esta vez vamos a dibujar una ciudad colonial. Imagínense, vamos a hacer un cuadrado. Miren esto, miren esto. En este cuadrado, chicos, ¿qué dibujé yo? Todas estas personas son la gente de esa ciudad colonial. Y hay unos árboles. Y en una de las esquinas, en una de las partes de esa ciudad colonial, está la iglesia, ¿sí? Y en otro lado tenemos algo que se llama el cabildo indígena. Y en otro lado tenemos el cabildo municipal, chicos, que mucho tiempo después se convirtió en lo que hoy conocemos como las alcaldías y las gobernaciones. Y enfrente tenemos viviendas. Así eran las ciudades coloniales. Para explicarles algo, chicos, estos tramados, estos dibujos y estos diseños venían de los romanos. Imagínense, ¿desde hace cuántos años? Porque era completamente cuadrado. Por eso nuestras plazas y nuestros parques son cuadrados. Entonces, otra vez, la plaza en el centro, muy importante, de nuestra ciudad colonial. La iglesia está aquí, ¿cierto? Porque acuérdense que la religión era muy importante. A un lado, el cabildo indígena, que era donde estaban los indígenas con sus derechos. Y al otro lado, el cabildo municipal. Y enfrente, todas las otras casas importantes. Miren, ahí se los voy a poner para que le tomen una foto para que lo podamos dibujar. ¿Y saben qué? Miren esta estrella que yo puse aquí arriba. Esta estrella, chicos, se llama la Rosa de los Vientos. Es la estrella que ponían antes en los mapas antiguos, donde poner el norte y el sur, y el este y el oeste. Mírenla, es muy linda, se llama la Rosa de los Vientos. ¿Saben qué? Miren esta que yo tengo aquí en mi codo. Yo me la dibujé. Se llama la Rosa de los Vientos. Mírenla, la Rosa de los Vientos. Entonces, esto, chicos, es una ciudad colonial. Maravilloso para que aprendamos que la historia de la colonización, de nuestra colonización, nos dejó cosas maravillosas, chicos. Siempre hay que ver el lado positivo, como ocurrió en la historia, pero intentemos aprender de la historia siempre. La colonización es un proceso maravilloso desde el punto de vista social y antropológico, el cual todos debemos aprender. Bueno, chicos, espero que, como siempre, terminen ese dibujo maravilloso, tomen fotos, nos manden las fotos y ¡ojo con esto! Resulta que tenemos otros dos ganadores del cuento propuesto. A ver, yo veo, Luciana, muéstrame, Luciana y Gabriela, muéstrame. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Súper bien! Esa es la plaza colonial. ¡Muy lindo! ¡Súper bien! Bueno, y preparémonos que tenemos también otros dos ganadores
para nuestro concurso de nuestra composición de literatura de hace 15 días. ¿Se acuerdan que también premiamos? Pues la vez pasada habíamos hecho unas premiaciones y esta vez vamos a premiar a 2 chicos también que nos acompañan. Pues los ganadores son David Santiago Amezquita y Julieta Amezquita. ¡Bravo! Ustedes son ganadores de esta vez, Julieta y David. Maravilloso, felicitaciones. ¿Saben qué? Es importante que cuando reciban su kit escolar, que está patrocinado por el banco BBVA, nos manden una foto maravillosa para que nosotros la podamos postear y podamos seguir teniendo el apoyo de estos patrocinadores maravillosos. ¿Listo? Así que les pido el favor a los padres que nos ayuden con una bonita foto para nosotros poderla postear. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Hemos terminado nuestro programa de hoy. Le doy paso a Vane, quien nos va a despedir de este maravilloso programa. Nos vemos en 15 días, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias, Vane. Gracias a ti, Felipe. ¿Cuál es el programa dentro de 15 días? Bueno, el programa dentro de 15 días, ya te lo digo. Ya te lo Bueno, digo y mientras vamos. tanto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero los dibujos. Voy a anotarles mi correo y mi WhatsApp. Esta semana les voy a escribir a los ganadores de la semana pasada y de esta para que me envíen sus direcciones y hacerles llegar los kits escolares y que cuando les lleguen a su casa les envíen una foto. Espero que muy sonrientes, espero que les guste mucho. Mientras tanto, Felipe, cuéntanos mientras yo anoto. Listo, vale. Ya lo tengo aquí. Dentro de 15 días nos vamos a ver con Alexander von Humboldt. Imagínense, Alexander von Humboldt, que fue un personaje maravilloso, que también perteneció al siglo de las luces, súper interesante y súper importante para entender nuestra nación, nuestra biología, nuestros animales, nuestras especies vegetales. Él vino desde Europa a hacer unos dibujos maravillosos y a entender cómo éramos nosotros conformados. Entonces vamos a ver a Alexander von Humboldt dentro de 15 días. Un abrazo. Bueno, entonces muchísimas gracias. Ya les dejé ahí mi correo. Espero que me hagan llegar sus dibujos. Me muero de ganas de verlos para poderlos poner en nuestras páginas. También si quieren pueden etiquetarlos, subirlos a las redes. Puede ser a las de sus papás y los etiquetan en @festhistoria. Ya lo voy a escribir también para que quede historia. Ya quedó en @festhistoria. Nos pueden etiquetar y que quede también en nuestra página de Facebook, Instagram o Twitter. Las 3 mejor, si prefieren una está bien. Muchísimas gracias, a los adultos también les recomendamos esta tarde que conozcan el Mopa Mopa, el Martins de Pasto y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chicos. Chao, Pedro. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Chao, chao, chicos. Chao, Julieta. Felicitaciones. Pedro, muchas gracias. Luciana, Gabriela, chao. Chao, Joselito. Felipe. Bye. Chao, chicas. Chao, Jenny, María Teresa, Aura. Muchas gracias. Chao.